los precios, por ejemplo, los vamos a mantener en base a ese año base. Entonces vimos cómo deflactar, cómo pasar de los precios de cada periodo, en este caso lo llevamos a precios de un año determinado, que creo que era el 2019, un ejemplo de un gasto público ficticio. Y hasta ahí llegamos, no llegamos a ver los indicadores en sí. No sé si, por las dudas, hice el resumen como para que todos estén en la misma hoja y sepamos dónde estamos. Ahora lo que vamos a empezar a ver es efectivamente el IPC, el IPIM, y el costo el índice del costo de la construcción, ICC. Bien, dudas, consultas, si no, empiezo a compartir. Cualquier cosa de nuevo, siéntanse libres de interrumpir, abren el micrófono y se suman. Ahí les estoy compartiendo, asumo que están viendo, si me pueden confirmar mejor. Sí, profe, se ve. Sí, profe, se ve. Bien. Bueno, y nos quedamos en esta filmina, en este slide. Entonces ahora sí, vamos a empezar a hablar de estos indicadores relacionados a la medición de los precios. El primero es el IPC, Índice de Precios al Consumidor. También lo calcula el INDEC. Recuerden que todos los indicadores que vimos hasta ahora los calcula el INDEC. Y es base 2016. O sea, en el año 2016 este índice valía 100. Ahora vamos a ver en qué valores estamos a hoy. Pero bueno, ¿qué es lo que nos dice este indicador? Básicamente la variación de los precios de los bienes y los servicios que son representativos de los gastos del consumo de los hogares. Esto, bueno, está relacionado a ciertas zonas seleccionadas. En un principio se hizo sobre el Gran Buenos Aires en 2016 y después en 2017 se expandió a otras zonas que terminan teniendo una cobertura nacional. ¿Por qué les digo que, bueno, son al consumidor, por lo tanto son de bienes finales, son los que consumen las personas, los que consumen los hogares? Después vamos a ver el índice de precios al mayoristas, que en realidad son los que consumen las industrias, que son parte de la cadena de producción. Pero en este caso estamos hablando de bienes finales, bienes a consumidor, bienes y servicios. ¿Y por qué hablamos de bienes y servicios? ¿O por qué separamos entre bienes y servicios? Porque los bienes en sí son transables y los servicios en su mayoría no lo son. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que algo sea transable? Que sea transable significa que lo puedo comercializar, lo puedo vender y lo puedo vender tanto en Argentina como en China, como en Estados Unidos, como en diferentes partes del mundo. Entonces esto significa que los bienes en su mayoría son importables o son exportables. O sea, yo puedo producir una camisa en la Argentina y puedo producirla en China. Y la puedo vender a China o la puedo vender desde China o desde Bangladesh en realidad, o desde Vietnam hacia la Argentina. ¿Qué pasa? Hay un costo y un precio asociado a esas camisas o a ese bien o a un grano de soja o al poroto o un aceite de soja o al combustible, a los diferentes bienes que podamos vender o comprar, o sea, exportar al resto del mundo o importar desde el resto del mundo. En algunos lugares va a estar más barato, en algunos lugares va a estar más caro. Si en aquellos lugares donde está más barato, si en aquellos lugares donde está más barato, además producen mucho, lo más probable es que se pueda fijar un precio. Con las manufacturas por lo normal hay en realidad en todos los bienes después van a ver en otra clase que hay aranceles, hay otros costos como los de transporte,
que influyen en los precios, pero ¿qué significa esto? Que por lo normal por lo normal los bienes se ven mucho más influidos por una devaluación. O sea, devaluar la moneda significa que el valor de la divisa, en este caso del dólar, va a ser más caro de un momento al otro. Cuando hablamos de una devaluación siempre estamos hablando de una decisión. Después podemos tener una depreciación que está más dada por el mercado. Pero cuando devaluamos la moneda, lo que sucede es que esto va a impactar en aquellos bienes que son importables y también en aquellos bienes que son exportables. Y los servicios también. Lo que pasa es que hay menos servicios que son importables o exportables. Yo creo que el otro día en clase hablábamos de, bueno, una camisa. Una camisa se puede vender desde China, se puede vender desde otro país del mundo y nosotros podemos vender una camisa a Brasil o a Perú y desde Perú nos pueden vender otro tipo de bien. Ahora, un corte de pelo, yo no puedo importarlo desde China. Todavía no está la opción de que aparezcan unas manos mágicas y le corten el pelo a uno. Uno va a ir y va a cortarse el pelo en la peluquería cercana, en la peluquería de confianza, pero no va a recibir una importación de un corte de pelo y tampoco va a poder exportarlo. Y lo mismo con un montón de servicios. El comercio, una gran parte del comercio se produce en la calle, se produce en los lugares de cercanía. Entonces eso no es algo que se pueda importar o exportar. La actividad inmobiliaria, todos los servicios, la gran mayoría de los servicios, obviamente que hay otros servicios que sí se pueden exportar o importar, los relacionados a las tecnologías, mismo hay muchos trabajos que hoy se hacen online para el resto del mundo, y son servicios que se exportan o importan, pero los servicios cotidianos, la gran mayoría de los servicios no se pueden exportar o importar. Entonces, acá lo que vamos a marcar es que en principio una devaluación o una variación del tipo de cambio va a impactar más en los bienes que en los servicios. Y por eso vamos a distinguir entre bienes y servicios. Eso por un lado. Después vamos a tener diferentes tipos de categorías. Vamos a tener primero categorías generales por tipo de bien o de servicio, que ahora las vamos a ver, pero vamos a tener otro tipo de categorías. Otra, si es bien y servicio, y también vamos a tener categorías por precios que son estacionales, precios que son regulados y precios núcleo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de precios estacionales? Básicamente aquellos precios que suben o bajan por una cuestión estacional, lo mismo que vimos la clase pasada. O sea, algún momento del año en el cual estos precios van a subir. ¿Por qué? Porque va a haber mucha más demanda de esos precios. ¿Por qué? Porque es el mes en el que se demandan los precios. Entonces los útiles escolares en marzo se van a demandar mucho más y seguramente suban de precio. Si yo quiero alquilar un departamento en la costa atlántica en enero, me acuerdo en enero que me quiero ir de vacaciones y en enero lo quiero reservar, me va a salir mucho más caro que si lo reservo en agosto. O en septiembre, o en mayo, ¿no? O si lo quiero reservar mismo en un fin de semana largo, igual es algo mucho más puntual, ¿no? Que todo un mes. Pero me va a salir más caro porque por una cuestión estacional. Entonces, van a haber ciertos precios que van a ser estacionales y se van a separar, o sea, van a estar diferenciados dentro de las categorías del índice de precios al consumidor. Por otro lado, vamos a tener lo que son los precios regulados. ¿Qué es un precio regulado? Son bienes y servicios que el valor que van a ser bienes o servicios públicos. O sea, van a estar regulados por el Estado. El colectivo, la energía, el agua,
van a ofrecer diferentes servicios y diferentes bienes en algunos casos, que el precio va a estar regulado por el sector público. Y por último vamos a tener lo que son los precios núcleo. ¿Qué son los precios núcleo? El resto de los precios, aquellos que no son estacionales ni están regulados. ¿Y qué es lo que va a mover estos precios núcleos? Y básicamente la oferta y la demanda. Ahí es donde quizás puede pasar, no sé, un mes determinado en donde la energía sube muchísimo, o algún precio que está regulado sube muchísimo porque por una decisión del sector público. Y quizás la tasa de inflación de ese mes en particular se dispara un poco. Y parece como que hay un crecimiento de la inflación, pero si uno analiza el resto de los precios, o los precios núcleo en realidad, quizás el comportamiento puede llegar a ser diferente. Justo en el caso de la energía, después quizás se puede trasladar, pero en este caso, lo que veríamos es un comportamiento del nivel general producto de los precios regulados, y lo podríamos explicar por ahí, pero si analizamos los precios núcleo podríamos estar viendo otro tipo de comportamiento. Lo mismo va a pasar con los estacionales. Por otro lado, bueno, tenemos los bienes y servicios, que ya se los acabo de comentar, pero bueno, los bienes van a estar mucho más expuestos a una variación del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque van a tener un precio internacional. Puede ser más o menos el precio local por diferentes trabas a la importación, por diferentes impuestos, por diferentes factores, pero se van a ver influenciados por una devaluación o por una variación del tipo de cambio. En los servicios es más difícil, de nuevo, como les dije. El otro ejemplo que no se los dije, pero que como para que lo tengan presente si les pregunto algo al respecto en el parcial, es una camisa. De nuevo, una camisa se puede vender desde cualquier parte del mundo. Es más, si ustedes chequean la ropa que tienen, seguramente no toda la ropa fue producida en la Argentina. Ahora, si ustedes quieren llevar esa camisa a la tintorería para que les quede linda, no van a poder llevarla a una tintorería de cualquier parte del mundo. La van a llevar a la tintorería de su barrio. Eso es un servicio. Bien, ¿cómo estamos hoy? El IPC, fíjense, diciembre de 2016 valía 100, el nivel general. Después tenemos los diferentes tipos de bienes o servicios: alimentos, bebidas, prendas de vestir, viviendas, agua, transporte, comunicaciones, educación, restaurantes, hoteles. Fíjense que valía 100 en 2016, el número índice, pero con la inflación que hubo, con las diferentes variaciones, fíjense que a febrero 25 está en 8.053 el nivel general. Después, bueno, fíjense que dependiendo los tipos de bienes o servicios, hay algunos que van a estar más arriba o más abajo el número índice. Después tenemos las categorías como estacional, núcleo o regulados. Fíjense, los estacionales tienen un valor, los núcleos tienen otro valor y los regulados tienen otro valor. Y lo que son bienes o servicios. Bienes tienen un valor, servicios tienen otro valor. Ahora lo vamos a ver, pero por normal, después de una devaluación, los bienes van a crecer mucho más. Entonces, bueno, no lo tenemos acá el de principios del año pasado, pero a principios del año pasado iban a haber una diferencia importante. Bueno, pero acá febrero 24, fíjense la diferencia entre bienes y servicios. Había habido una devaluación en diciembre 2023. Fíjense que bienes está mucho más arriba que servicios. Y los dos parten de la misma base. Los dos en diciembre de 2016 fueron el 100, pero acá hubo una devaluación 2 meses antes. Bueno, acá si quieren ver la serie, acá está el Excel, si no pueden entrar
a las estadísticas del INDEC y también lo pueden ver el último informe. ¿Dudas, consultas al respecto del IPC? No, profe, estoy bien. Bueno, bien. Por otro lado tenemos los índices de precios mayoristas. Tenemos algo que es el sistema de índices de precios mayoristas que cubre más de un índice de precios mayoristas, que van a ser el índice de precios básicos del productor, el índice de precios internos básicos al por mayor y el índice de precios internos al por mayor. Nosotros vamos a ver el índice de precios internos al por mayor. La diferencia entre los tres, uno no considera bienes importados, el IPP, el otro no considera impuestos, el IPP no considera impuestos ni bienes importados, el precios básicos no considera impuestos y el índice de precios internos al por mayor considera tanto impuestos como bienes importados. Algo que no les aclaré, en realidad sí se los aclaré, pero para que tengan en cuenta, todo esto no es que, y lo vamos a ver en más profundidad en realidad en otras clases, cuando hablemos de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, pero bueno, todo esto surge a partir de encuestas, a partir de relevamientos, no es que se relevan la totalidad de los precios del país, ¿por qué? Porque es muy difícil procesar toda esa información. Lo mismo que vimos en lo que respecta al nivel de actividad, no es que se van a visitar todas las fábricas, no es que se van a visitar todos los comercios, pero se va a buscar siempre generar una medida indicativa a partir de una inferencia estadística, o sea, a partir de una muestra sobre el total de la población que tiene que ser siempre representativa. Mucha de esta información, por ejemplo, surge a partir de la encuesta permanente de hogares. En estos casos no, pero para que se den una idea de la encuesta permanente de hogares, son encuestas que todo el tiempo se van haciendo en diferentes hogares, se repiten quizás un año, se repiten algunos hogares para ver evolución y estamos hablando de 48.000 hogares aproximados, hogares o personas, no recuerdo si hogares o personas, pero bueno, es lo mismo igual, porque al final siempre va a hablar un representante del hogar. Pero bueno, para que se den una idea del trabajo que hace el INDEC atrás de esto. Pero bueno, ¿qué diferencia hay entre los precios mayoristas y los precios al consumidor? Y los precios mayoristas a lo que pertenecen es a la cadena de valor. O sea, no los consume un consumidor final. O sea, son parte de la cadena de producción. Por lo tanto, al ser parte de la cadena de producción, en su mayoría, y diría que casi todos, son bienes. Entonces, si hay una variación del tipo de cambio, los precios mayoristas se van a ver mucho más afectados que los precios al consumidor. Y mismo hace el último año, que la inflación es uno de los temas de los cuales más se estaba hablando, se empezó a hablar un poco de los precios mayoristas. Se salía a decir, bueno, fíjense que los precios mayoristas crecieron menos que los precios al consumidor. Se empezó a hablar mucho desde se empezó a nombrar un poquito más a estos precios. Y ahora vamos a ver por qué. Acá también tienen, si quieren, acceso al último informe, que en este caso considera los tres indicadores. Bueno, acá los tienen, mismo acá vemos las variaciones de los tres indicadores, tenemos un nivel general y acá lo que tenemos es que tenemos muchas... o sea, tenemos una apertura mucho más grande que en el IPC. Y ahora vamos a ver cómo se ve el Excel del IPIM y van a ver que hay una apertura muchísimo más grande. Pero bueno, todo esto es cadena de producción, son los bienes o servicios, pero principalmente bienes que se destinan a la cadena de producción. Acá tenemos también un poquito más así es como se ve el informe.
Y bueno, ya centrándonos un poco más en el índice de precios internos al por mayor, también los calcula el INDEC, en este caso la base es 2015, acá tienen el Excel con la última información, dice diciembre, pero trae toda la estadística completa. Y bueno, en este caso, como les dije, son bienes que en su mayoría son transables, son bienes que son bienes en su mayoría. ¿Por qué? Porque un servicio uno lo consume, al final uno lo termina consumiendo. En cambio, los bienes forman parte de la cadena de valor. ¿Y eso a qué nos lleva? A un efecto que se llama pass-through o pasar a través de. ¿Qué es lo que nos dice el pass-through? Básicamente es la relación entre una devaluación o una variación del tipo de cambio y los precios. Por eso les hice mucho énfasis en la diferencia entre bienes y servicios, en cómo están compuesto el IPC, que tiene bienes y servicios, y en cambio el IPIM tiene mucho más bienes. Si aumenta el dólar, lo que va a pasar es que los precios van a aumentar. Eso se sabe, es este efecto, tiene hasta nombre y apellido en inglés. Ahora, el tema es cómo va a impactar esto en los precios. ¿Recuerdan diciembre 2023? Una devaluación de un 100%, un poquito más. Y el IPC o sea, la variación de precios a enero fue, si no recuerdo mal, de un 22%. No aumentó en un 100%. Y la devaluación fue muy alta, fue muy fuerte, fue un 100%. ¿Qué es lo que pasó ahí? Si aumenta el dólar, la variación de precios se va a impactar, en principio, en aquel que produce. El que produce va a ser el primero que va a comprar algo que se va a ver impactado por el tipo de cambio. Entonces, los precios los va a tener que aumentar. Y además tiene una cantidad menor de servicios dentro de toda la canasta de precios mayoristas. Entonces se va a ver mucho más impactado por el tipo de cambio. Ahora, si el productor aumenta un 100%, como fue la devaluación del dólar en su momento, sus precios, va a perder una gran parte de mercado, no va a poder vender. Entonces va a absorber parte de ese costo por devaluación y va a aumentar los precios, pero no de una, sino que de manera gradual. Y después esto se va a traspasar al IPC, al índice de precios al consumidor, pero de una manera más lenta y en menor medida. ¿Por qué? Porque están los servicios, y los servicios además también van a tardar mucho más en actualizar el precio en caso de que corresponda. Dentro de los servicios vamos a tener a la mano de obra también, por ejemplo, todas las actividades que se realizan van a verse impactadas por esto, pero de una manera más gradual. Por eso, por ejemplo, hace pocos meses el gobierno hablaba de, bueno, los precios mayoristas están creciendo mucho menos. Bueno, ¿por qué? Porque lo que dicen es, bueno, se terminó el impacto de la devaluación, o se redujo mucho más el impacto de la devaluación en los precios mayoristas, por lo tanto eso después se va a trasladar a los precios al consumidor y van a bajar mucho más los precios. Esa sería un poco la interpretación del discurso, como para que lo tengan en cuenta. Pero bueno, si llegamos a hablar de pass-through, recuerden que estamos diciendo cómo pasa o qué es lo que pasa cuando devalúa la moneda o cuando aumenta el valor del dólar en este caso. Y va a aumentar. Y hablamos del dólar, ¿por qué? Porque es la moneda de intercambio internacional. La mayoría de los bienes y servicios se compran o venden en dólares. O sea, un importador tiene que poder tener divisas, tiene que poder tener moneda de intercambio internacional, que es el dólar. Después más adelante van a ver el por qué esto funciona de esta manera. ¿Alguna duda o consulta? Bueno, acá tenemos el IPIM, el índice de precios internos al por mayor. Fíjense que tiene una apertura más grande y si seguimos, vemos que hay una apertura mucho más grande por todos los diferentes sectores de actividad y sigue. Y acá termina con energía eléctrica y productos importados. Y fíjense que el nivel general también estaba en 100
en 2015 y ahora está en 11.384. Esto lo que nos dice es que los precios desde 2015 hasta hoy aumentaron bastante. ¿Dudas, consultas? No, No, profe. No, profe. No. Bueno. Y el último índice de precios que vamos a ver es el índice del costo de la construcción. En este caso, bueno, también lo calcula el INDEC. La base en este caso es 1993, o sea, es una base un poquito más antigua. En principio lo que nos dice es que o se debería actualizar o en realidad lo que es la construcción no tuvo tantos cambios tecnológicos desde esa época hasta hoy. Yo creo que sí tuvo, porque hay otras maneras, otros tipos de construcciones que se pueden realizar, pero bueno, en principio la base es 1993, o sea, es un número índice también, base 1993 igual 100, y cubre solamente el Gran Buenos Aires. Mide básicamente el costo de la construcción de la ciudad y de lo que sería el AMBA, la ciudad y los 24 partidos del conurbano. Tiene 4 índices, uno general, uno de materiales, uno de mano de obra y otro de gastos generales. Los materiales, por ejemplo, se van a ver mucho más influenciados por una devaluación, a diferencia de la mano de obra, y los gastos generales van a estar ahí en el medio. Se ve de esta manera, es mucho más simple que el otro, lo que vemos son las variaciones también respecto al mes anterior, respecto al mismo mes del año anterior y el acumulado del año. Y acá vemos un poco la evolución. Y bueno, depende de varios factores este indicador. También tiene, bueno, depende de los momentos en los cuales se actualizan los convenios. Y bueno, básicamente es eso. ¿Alguna duda, consulta de precios o de actividad, que es lo que vimos la clase pasada? Yo aprovecho y tomo un mate. Asumo que no. Así que vamos a pasar a otro tipo de indicadores, que en este caso están relacionados a lo que es la distribución del ingreso. Un poquito más adelante vamos a ver otros indicadores relacionados a la distribución del ingreso que quizás los tienen un poco más presentes, que son básicamente las líneas de pobreza y la línea de indigencia. Pero lo vamos a ver en otra clase eso. Hoy lo que vamos a ver es otro tipo de indicadores que están más relacionados al ingreso. ¿Qué es el ingreso? Yo en este momento yo trabajo en la facultad, yo en este momento les estoy dando una clase y yo después cobro un salario por esta clase que les estoy dando y el resto de las clases que les daré en el mes. Eso va a ser mi ingreso. Seguramente ustedes trabajen o no, vivan con algún familiar que trabaje o no, pero algún tipo de ingreso van a recibir por su trabajo, por alguna renta que tengan, por algo, van a percibir un ingreso. Si sumamos todos esos ingresos, vamos a llegar a una contraprestación, entre comillas. No sé si recuerdan que también en la primera clase con el profesor Serna vieron el flujo circular de la renta, pero básicamente todo lo que se produce atrás de sí va a tener un ingreso. Y ese ingreso quizás lo podemos dividir por la cantidad de población y eso sería un ingreso per cápita, que es básicamente un promedio, dividido el ingreso total, dividido la población. Ahora, eso no significa que todos tengan la misma cantidad de ingreso. Puede haber algunas personas que tengan una participación mucho más grande del ingreso, o sea que cobren mucho más que el resto, y puede haber otras personas que cobren mucho menos que la media, mucho menos que
el resto de las personas. Entonces, para esto, una de las, y a no confundir entre lo que es el ingreso y lo que es el capital. El ingreso es una variable que es lo que se llama una variable flujo. ¿Qué es una variable flujo? Es una variable que todos los meses va, o sea, es una variable que todos los periodos va modificándose. O sea, ustedes van a tener el ingreso de enero, el ingreso de febrero, el ingreso de marzo, el ingreso de abril, o el ingreso del año 2024, por ejemplo. Y lo que es el capital es el stock, es la acumulación. Entonces ustedes quizás tienen un ingreso y todos los meses van ahorrando una parte de su ingreso. Llega fin de año y ustedes acumularon un stock de ahorro, que después quizás lo pueden invertir. Entonces ustedes tenían un ahorro y lo invierten en un plazo fijo. Y ahí empiezan a tener un stock, ahí empiezan a tener un capital. Puede ser también un automóvil, puede ser también un departamento, una casa. Eso es capital, pero no confundirlo con ingreso. El ingreso es esta variable flujo que todos los meses vamos a percibir en nuestro bolsillo, en mayor o en menor medida con respecto al resto de la población. Entonces, hay una manera de medir esta distribución del ingreso, que es la distribución por percentiles. Nosotros en realidad lo vamos a ver por deciles, pero no importa. ¿Qué es un percentil? Un percentil es una porción de un 1%. Entonces, si dividimos a la población en percentiles, vamos a dividirla en 100 partes iguales, de a 1%. Y lo que podemos ver es, de menor a mayor, o sea, de quién recibe menos ingreso hasta quién recibe más ingreso, cómo está distribuida esa distribución del ingreso. Medio redundante lo que dije, pero desde el 1% más que recibe menos hasta el 1% que recibe más, ¿cuánto recibe cada una de esas partes? Cada uno de esos 1%. O sea, la población la divido en partes iguales. Si son 100 personas, la divido de a 1. Si son 200 personas, los divido de a 2. Si son 1000 personas, los divido de a 10. Las 10 personas que menos reciben de ese ingreso, hasta las 10 personas que más reciben de ese ingreso. Nosotros ahora lo vamos a ver y por lo normal se ve en deciles, o sea, de a 10%. También podríamos tener quintiles, que sería de a 20%. Entonces, lo que vamos viendo es, bueno, cuánto se va acumulando de cada percentil, cada decil o cada quintil que voy sumando. Esto también lo mide el INDEC, acá tienen el último informe. Y esto lo vamos a ver de dos maneras. La primera va a ser la curva de Lorenz. ¿Qué nos dice la curva de Lorenz? Un poco esto que acabo de explicar, pero ahora lo vamos a ver un poquito más gráfico. Tenemos el eje de las ordenadas o el eje vertical, el eje de las abscisas o el eje horizontal, en donde en el eje de las ordenadas vamos a tener el ingreso. El ingreso, de nuevo, lo que todos reciben en su bolsillo todos los meses. Entonces, ahí va a estar una señora que recibe su jubilación, un empleado de un banco que recibe su salario, un empleado de una fábrica que recibe su salario, un vendedor callejero que va a recibir, va a tener su ingreso en base a las ventas que realice, una persona que quizás no trabaja pero tiene departamentos y sobre esos departamentos recibe los alquileres, o sea, recibe una renta, por lo tanto recibe diferentes ingresos a partir de esas diferentes rentas, un productor agropecuario que produce cierto grano quizás y recibe un ingreso por eso, o una persona que es dueña del campo y arrienda, o sea, alquila este campo y recibe un ingreso por ese alquiler, una renta, o el dueño de una fábrica que produce algo y percibe una ganancia por eso que produce, o sea, produce algo, tiene un ingreso, tiene ciertos costos y sobre el neteo de eso termina siendo el ingreso que recibe, la ganancia.
y las diferentes actividades o generadores de rentas que se les pueda ocurrir. Entonces, tenemos acá todos los ingresos que van desde el 0 hasta el 100%, o sea, el 0% del ingreso, el 10% del ingreso, el 20% del ingreso, hasta la totalidad del ingreso. Perdón, me suena como que entraba alguien, pero no. Hasta la totalidad del ingreso de una unidad económica. Y después tenemos la población en el eje horizontal, que la vamos a dividir, en este caso, en deciles. O sea, el 10% de la población, el 20% de la población, el 30%, hasta llegar al 100%. Entonces, acá tenemos el 0% de la población. Acá tenemos el 10% de la población y vamos a tomar la línea verde. O sea, cualquiera de las tres líneas es válida. Ahora las vamos a analizar a las tres. Vamos a tomar el 10% de la población y nos vamos a parar en este punto. Estamos parados en la línea verde. Entonces, el 10% de la población va a recibir esta parte del ingreso, menos del 10% del ingreso. El 20% va a recibir esta parte del ingreso, también menos del 10%. El 30% va a recibir el 10% aproximadamente del ingreso. El 40%, acá un poquito abajo del 20%, el 50% casi el 20%, el 60% un poquito arriba del 20%, el 70% ya un poco más cerca del 40%, el 80% ya un poco más cerca del 50% que del 60%, el 90% ya parados en el 70% y el 100% recibe la totalidad del ingreso. El 100% de la población recibe el 100% del ingreso. Si nos paramos en esta línea azul, la línea de 45 grados, lo que vemos es una igualdad perfecta. ¿Por qué? Porque el 10% recibe el 10%, el 20% recibe el 20%, el 30% recibe el 30%, el 40% recibe el 40%, el 50% el 50% y el 100% el 100%. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta curva de Lorenz? En principio, esta línea de 45 grados es una igualdad perfecta. ¿Qué significa eso? Que, no sé, ¿cuántos somos acá en la clase? Somos 49 personas. Imagínense que el ingreso de la población de la clase es de 49 pesos. Esto lo que nos dice es que cada uno recibe un peso de esa distribución del ingreso. Imagínense que tenemos todo el ingreso del país y se divide en partes iguales. Todos reciben exactamente lo mismo. Obviamente, esto no existe. Esta igualdad perfecta no es algo que exista. Pero una sociedad que esté más cerca de esta igualdad perfecta va a ser menos desigual en torno a el ingreso, en torno a la distribución del ingreso. O visto al revés, cuanto más lejos de esta línea de 45 grados, o sea, cuanto más lejos esté esta curva de esta recta, más desigual va a ser la población en torno a la distribución del ingreso. Entonces, en este caso, la línea verde que vimos al principio pertenece a una población más desigual en torno a la distribución del ingreso que a esta población de la línea roja, que está un poquito más cerca de esta línea de esta recta de 45 grados, de esta línea azul. ¿Por qué? Porque el 10% recibe también el 5% aproximadamente, pero ya el 20% recibe el 10%, el 30% está más cerca del 20%, el 50% está más cerca del 30%, el 60% está más cerca pasando al 30%, el 80% está pasando al 50%, y el 100% siempre va a recibir el 100%, pero la distribución, el cómo se distribuye ese ingreso, es un poco mejor, es un poco más equitativa, sería en la línea roja, en la curva roja. ¿Dudas, consultas al respecto? Esto quizás es un poquito más complejo a lo que suelen ver, pero no es difícil si uno lo logra interpretar. Y si yo logro transmitírselos bien.
¿Se entiende lo que Sí, profe, profe, se ¿sí? entiende. entiende. Vamos Si a ver. alguno no, perdón. Si alguno no lo entiende, dígamelo y lo vemos de nuevo, lo explicamos las veces que sea necesario. ¿Sí? Bueno. Bien. Entonces, esta es la primera medida de distribución del ingreso. De nuevo, no estamos hablando de stock, no estamos hablando de capital. El capital es algo que se acumula y lo van la clase que viene con el profesor Serna van a hablar de capital y de ingreso. Y tampoco estamos hablando, porque en alguna ocasión también pueden llegar a escuchar que se hable de desigualdad estructural. La desigualdad estructural es otra cosa y está más relacionada a otros factores, no solamente al ingreso, sino a, por ejemplo, poder acceder a educación, a un colegio, o poder acceder a sanidad, a cloacas, o poder acceder a un hospital. Eso sería desigualdad estructural. Entonces, en este caso, estamos hablando 100% de distribución del ingreso. Eso ténganlo en cuenta porque puede llegar a haber alguna pregunta también relacionada a esto y se pueden llegar a confundir entre los tres conceptos, entre lo que es ingreso, entre lo que es capital y entre lo que es desigualdad estructural o estructura. Bien, y otra manera de medir la distribución del ingreso es a través de un coeficiente, que es el coeficiente de Gini. Quizás el Gini lo escucharon un poquito más porque es más fácil de mencionar porque básicamente es un coeficiente. Un coeficiente, o sea, un número que va a ir de 0 a 1. El 0, bueno, voy acá mejor, va a ser la línea de 45, que en el otro gráfico estaba azul, esta recta, bueno, acá ahora está verde. Bueno, esta línea de perfecta de igualdad va a ser, en el coeficiente de Gini, va a estar representado por el 0. Entonces, si yo les digo un coeficiente de Gini igual a 0, vamos a estar hablando de una igualdad perfecta. Que como dijimos no existe, pero es una línea de referencia. En el caso del Gini es el 0. Y si hablamos del 1, vamos a hablar de esta línea que está acá, que parece en realidad el marco del gráfico, pero en realidad es la línea de desigualdad total. ¿Qué significa eso? Que uno solo se apropia de todo el ingreso. Pero seguimos siendo 49. Sí, qué bien. Sí, siguen ahí, qué grandes. Bueno, somos 49, ahora yo solo recibo el ingreso, ustedes no reciben nada. 48 no recibe nada, 1 recibe todo el ingreso. Entonces, esto sería la línea de desigualdad total. Obviamente, esto tampoco existe o no debería existir, a menos que uno viva en Arabia Saudita o alguno de esos lugares, pero tampoco sucede de esa manera. Pero sí lo que va a tener es un coeficiente que va a ser más cercano a 0 o más cercano a 1. Si un coeficiente es más cercano a 1, es un coeficiente de Gini que tiende a una desigualdad mayor, a diferencia de uno que está más cercano a 0. Entonces, si tenemos dos coeficientes, uno que vale 0,30 y otro que vale 0,50, el de 0,50 va a ser representativo de una población cuya distribución del ingreso es más desigual que aquella población que tiene un coeficiente de Gini de 0,30. Para que se den una idea, los países nórdicos de Europa del norte, más balcánicos, tienen una desigualdad, balcánicos no, pero más del norte de Europa, Noruega, Suecia, Dinamarca, todos esos países tienen una desigualdad en torno al ingreso de un 0, Alemania también, de un 0,20 y pico, 0,30. Otros países, como bueno, el nuestro tiene ahora lo vemos, es más, lo tenemos acá. El nuestro, el Gini es 0,43, acá lo tenemos, al cuarto trimestre de 2024. Hay países como Brasil, por ejemplo, que está cerca de 0,50, donde la desigualdad es mucho mayor todavía.
Después, bueno, seguramente vean muchas discusiones en torno a si el Gini, cuánto sirve, cuánto no sirve, hay muchos cuestionamientos. Mismo una de las bibliografías que tienen, que van a ver en varias clases, es la de Tomás Piketty, el capitán del siglo XXI. Él no utiliza el Gini, y él analiza la desigualdad, y él lo que hace es trabajar con el análisis directamente por deciles o por percentiles, dependiendo de lo que haga. Pero es una medida de comparación entre los diferentes países en torno a cómo es la distribución del ingreso en esos países. Y acá, bueno, ¿alguna duda o consulta con respecto al Gini? No, por ahora no. ¿No? Bueno, acá tenemos también la última información del INDEC. Fíjense, el Gini al cuarto trimestre 2024, 0,43, como les dije. La brecha entre los ingresos per cápita familiar, entre el primer decil, o sea, el 10% que menos cobra, que menos ingreso recibe, o sea, y el último decil, perdón, es 13 veces. O sea, el último decil, la mediana, o sea, la mediana es el valor que está en el medio. Recuerden, vuelvo a estadística, tenían la media, que era el promedio, o sea, dividirlo por la cantidad, o la mediana, que era ubicar el valor que está en el medio. La mediana del primer decil es 13 veces menor que la del último decil, también al cuarto trimestre de 2024. Y acá tenemos también, bueno, esto es un informe del INDEC, cuadro número 1, la población según escala de ingreso per cápita familiar, total 31 aglomerados urbanos, cuarto trimestre de 2024. Esto ya sí está relacionado a la EPH, a la encuesta permanente de hogares, que analiza las principales ciudades del país, que es más o menos representativo del 92%. La población urbana, para que se den una idea, representa el 92% de la población argentina. Tenemos mucha población urbana. Y acá tenemos desde el primer decil, que su ingreso va desde 0 hasta 120.000 pesos. Esto, bueno, al cuarto trimestre del año pasado. Y fíjense, la población por decil, fíjense que es casi, puede haber pequeñas diferencias, pero es casi la misma población. O sea, es la población dividida en partes iguales, en 10 partes iguales. Esto es representativo de 30 millones de personas, tampoco representa el total de los aglomerados urbanos, sino que representa 31 que son los principales. Y fíjense, el primero va de 0 a 120 y el décimo va de 900.000 a 8.800.000. Y acá, por lo normal a ustedes les doy esta clase presencial y lo debatimos un poco, ahora no sé qué tanto tiempo hay, pero lo que suele suceder con esto es que dependiendo del ingreso que uno tiene, es que se ubica o más arriba o más abajo, pero una gran porción no voy a decir todos porque no, o sea, la universidad es pública, es gratuita, entonces no necesariamente todos van a tener un ingreso y van a tener un ingreso que esté dentro del último decil. Pero estoy seguro que una gran parte de los que están en clase se pueden ubicar tranquilamente dentro de este decil. Esto es también a fin del año pasado, el cuarto trimestre del año pasado. Y a veces uno ¿Ingreso individual o familiar, grupo familiar? No, estamos hablando de grupo familiar. Per cápita, sí, perdón, es grupo familiar, pero per cápita familiar. Entonces estamos hablando de persona. Esto es persona. O sea, si tenés una familia de varias personas, esto es per cápita, o sea, por familia, por persona. Lo cual es, digamos que uno no siempre tiene en presente el total de las realidades que existen dentro del país, uno viendo esto. Después también hay su declaración de ingresos, pero bueno, eso por lo normal lo que afecta es al último decil. Bueno,
Y este es digamos, el informe de distribución del ingreso que presenta el INDEC. ¿Alguna duda, consulta? ¿Se entendió lo que es la curva de Lorenz, lo que es el coeficiente de Gini? Sí. Bien, bueno, cualquier cosa, cualquier duda, igual pregunte. Bueno, hasta ahora vimos todos indicadores que genera el INDEC. Hay muchos más, vamos a ver varios más durante el paso de la cursada. Pero no, el INDEC no es el único organismo que genera indicadores. ¿Sí? Genera muchos, pero hay otro tipo de indicadores, como por ejemplo los indicadores monetarios, que en este caso la autoridad que se encarga de todo lo relacionado al sistema financiero y todo lo relacionado a la moneda es el Banco Central. Entonces, todos lo que son indicadores monetarios los va a presentar el Banco Central. ¿En dónde? En diferentes informes, pero principalmente tiene un informe diario en donde nos va a dar las principales posiciones del sistema financiero, las vamos a tener presentes ahí. Es un informe que se presenta diariamente. Acá, si entran a este link, van a tener el último informe. Pues pueden buscarlo diariamente y donde vamos a ver vamos a ver básicamente el balance del Banco Central, desde los activos y los pasivos, hasta las tasas de interés, hasta las diferentes posiciones de liquidez que existen, y lo vamos a ver esto en variaciones mensuales, anuales o acumuladas. Se ve de esta manera. De todas maneras, no nos vamos a meter mucho en este tema en esta clase. ¿Por qué? Porque después tienen una clase de sector monetario. Pero bueno, vamos a ver cuál es la base monetaria, cuál es la circulación monetaria, cuáles son los billetes y monedas en poder del público y los billetes y monedas en entidades financieras. Podemos ver los activos o pasivos del Banco Central, por ejemplo las LELIQ pero bueno, ya esto está en cero, pero en su momento se habló mucho de esto. En realidad se traspasó al Tesoro Nacional, pero estos básicamente son o activos o pasivos, en este caso pasivos remunerados, o sea, son pasivos que el Banco Central pagaba una tasa por eso. Y bueno, y los pases pasivos y pases activos funcionan de una manera similar. ¿Qué son los pases pasivos y los pases activos? Básicamente son los créditos a corto plazo que el Banco Central le da o recibe de las entidades financieras. Esto también, fíjense que está en cero. Porque básicamente se están reduciendo muchísimo las posiciones del Banco Central. Pero esto, si uno lo analiza en conjunto, todo el sector público, uno va a ver que esto un poco se está traspasando al Tesoro. Bueno, acá también seguimos viendo las reservas internacionales del Banco Central. Estas son reservas brutas. Acá tenemos todas las variaciones de estos conceptos, un poquito más adentrados. Acá tenemos los préstamos al sector privado, en pesos y moneda extranjera, los depósitos, también un poco lo mismo, y después los agregados monetarios. O sea, qué grado de liquidez hay en torno a los diferentes depósitos que hay en el Banco Central. Entonces, desde M1, que es el más líquido, hasta M3, que ya consideramos un plazo fijo, por ejemplo, en donde ya no tenemos tanta liquidez. O sea, ¿qué significa que sea algo más líquido o no? Significa que lo puedo retirar instantáneamente en el momento de mi caja de ahorro, en mi cuenta corriente. Un plazo fijo, tengo que esperar hasta el vencimiento del plazo fijo, por ejemplo. Bueno, hay algunos gráficos de los tipos de préstamos al sector privado, los componentes de la base monetaria. Con esto pueden hacer diferentes análisis, pueden analizarlo en torno a la actividad y también, bueno, pueden relacionar lo que es la liquidez del sistema financiero
contra el PBI en relación a, bueno, a las diferentes crisis. Fíjense que en los momentos de crisis, por lo normal, lo que sucede es que la liquidez crece, o sea, la confianza en el sistema financiero cae, digamos. Y algo, bueno, acá también tienen las tasas de interés, pueden ver las diferentes tasas del sistema financiero. Y bueno, algo a tener en cuenta, que uno puede analizar la tasa nominal. Recuerden, cuando hablábamos de la nominalidad de algo, estaba valores corrientes. Bueno, con la tasa de interés sucede lo mismo. No es que vamos a llevar la tasa a los precios de un momento determinado. O sí, en realidad, lo que vamos a intentar hacer es entender que tenemos una tasa nominal, pero también vamos a tener una tasa real. Y ahí vamos a ver si nos conviene o no tomar un crédito o dar un préstamo, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Si yo tengo una tasa hoy, por ejemplo, de un crédito personal o tarjeta de crédito del 83% a febrero 2025, y espero tener una inflación de un 60%, y no sé si me va a convenir endeudarme o revolver, se llama, con la tarjeta de crédito. Pero en un momento la tasa de ahora 12, recuerdo, estaba en torno al 83%, pero teníamos una inflación de un 160% anual aproximadamente. Entonces, en ese caso, ¿qué opinan ustedes? ¿Conviene endeudarse o no conviene endeudarse? O sea, pagar en 12 cuotas. Sí, profe. Perdón, se pisaron y no... Inconvendría porque la tasa es mucho menor a la de inflación. Exacto. Entonces, ¿eso qué es lo que nos dice? Que la tasa nominal es un 83%. Y nos dice algo fuera de contexto, no nos dice nada. Entonces, para eso tendríamos que calcular, para ver si realmente nos conviene, la tasa real tendríamos que calcular. Y a la tasa real, ¿qué es lo que le vamos a sacar? La variación de precios. ¿Y cómo lo hacemos esto? Con esta fórmula. La tasa real es igual a 1 más la tasa de interés nominal dividido 1 más la tasa de variación de precios. Entonces, si yo hiciera 1 más el 80 y algo por ciento que tenía la tasa de ahora 12 dividido 1 más el 160% de inflación, seguramente mi tasa, seguramente no, mi tasa real va a ser mucho más conveniente que lo que parecería en principio esa tasa nominal. Entonces, este cálculo es el que nos va a servir para calcular eso. ¿Dudas, consultas? De todas maneras, yo esto no lo tomo, ya van a tener bastante con la clase del profesor Serna, yo lo repaso un poco para que sepan que está, pero no más que eso. Bien, si no hay dudas, vamos a ver los últimos indicadores y ya terminamos con esta clase. Y en este caso vamos a irnos de indicadores que genera. Por eso yo también les dije que ustedes mismos podrían generar sus propios indicadores a efectos de el análisis que quieran hacer. Eso se los dije la clase pasada, porque al final el indicador es un armado de información. ¿Para qué? Para comprender un suceso y para tomar decisiones. Entonces las diferentes empresas van a tener sus indicadores, bueno, o sea, los indicadores se van a poder generar. Lo que vimos ahora son los principales indicadores quizás para la economía en sí. Ahora vamos a ver dos indicadores que están relacionados a la confianza. ¿Y por qué les dije que ustedes podrían generar sus indicadores? Porque justo estos dos indicadores que vamos a ver no están relacionados, no los genera el sector público. El primero lo publica la Universidad de Itela, que es el índice de confianza del consumidor, o indicador de confianza del consumidor, que básicamente nos dice en un momento determinado,
sale todos los meses este indicador y nos dice cuál es la confianza del consumidor. O sea, qué confianza hay de los consumidores o de las personas en consumir, básicamente. Puede haber momentos con menos confianza y puede haber momentos con más confianza. Y esto, si recuerdan la clase que tuvieron con el profesor Serna, estoy seguro que se los dijo porque además está en el texto, había en el consumo, cuando vieron la ecuación macroeconómica fundamental, o sea, el PBI o el ingreso es igual al consumo, más la inversión, más el gasto, más las exportaciones, menos las importaciones. Después empezaron a desguazar cada uno y ver qué factores influían en cada uno de esos conceptos. Y cuando hablaron de consumo, una de las de los factores que iba a influir en el consumo era el ingreso, porque uno tiene que tener un ingreso disponible después del pago de impuestos, pero también uno iba a tener un ingreso esperado, que iba a estar relacionado a la confianza. Si uno no confía que va a tener un ingreso en el futuro, lo más probable que suceda es que uno va a empezar a ahorrar y va a intentar reducir los consumos lo más que pueda. Bueno, este índice de confianza del consumidor lo que busca es mostrar eso. Y fíjense que tiene variaciones en la Argentina desde el 99, bueno, esto está desde el 99 al 2019, ahora lo vamos a ver actual, pero fíjense que tiene variaciones importantes. Dependiendo de los momentos políticos, influyen mucho. ¿Por qué? Porque atrás de eso va a haber una decisión de política económica y la economía argentina tiene fluctuaciones en torno a la política económica, en torno a la macroeconomía, o sea, en torno a los agregados macroeconómicos, o sea, en torno a los agregados económicos. Y bueno, fíjense que tiene mucha fluctuación este índice de confianza. Bueno, acá lo tenemos un poco más actual. Este es el último, por lo menos hasta hace unos días, era decía marzo 2025. Tengo anotado que es de la Universidad de San Andrés. ¿Hay otro? Puede ser, este es de Itela, Universidad de Torcuato de Itela. Pero puede ser que la Universidad de San Andrés esté generando alguno también. Sí, en la clase del profesor creo que dio uno de San Andrés. Ah, bueno, en este caso es de la de Itela. En la clase de indicadores lo tienen como de Itela y bueno, yo el que les bajo es de la de Itela. Y bueno, fíjense también cómo la confianza del consumidor se va modificando, va variando. Acá también, antes de una situación en 2018, en realidad crisis económica, después variaciones. Acá tenemos un también impacto muy fuerte por la posible, por la posible devaluación, o en realidad más que posible devaluación, acá fue el momento en donde toda la gente iba a comprar preelecciones, iba a comprar más que nada línea blanca. ¿Por qué? Porque también la tasa de interés estaba baja en relación a la inflación y lo que se esperaba es que algo iba a pasar, o una devaluación, o un aumento de la tasa, o algo que en el futuro no me permita consumir. Entonces, acá estaba como mucho más fuerte el índice de confianza del consumidor y después bajó y de a poco empezó a subir y ahora está cayendo de nuevo. Y esto se puede dar por situaciones personales, por una situación personal, ¿qué significa? Hay desempleo. Y bueno, si yo tengo miedo de quedarme sin trabajo, no voy a consumir. Pero también puede darse por una situación macroeconómica. Está todo muy inestable y la verdad es que no quiero consumir en este contexto. O va a haber una devaluación y no voy a poder pagar después las cosas. O van a aumentar las tasas de interés y no voy a poder pagar después las cosas. Y después, bueno, en torno a ya bienes durables inmuebles, ya, o sea, en torno a consumir algo mucho de gran valor. O sea, esto es una apertura que hay, después hay aperturas por regiones. De nuevo, uno puede armar y analizar la información yo acá les agregué estos cuadros como para visualizarlo un poco y abrirle un poco. En el texto lo tienen igual simplificado a esto. Y bueno,
Pero bueno, es un indicador que genera una universidad y nos dice un poco cómo evoluciona lo que sería el consumo, el ingreso esperado, podríamos decir. Eso por un lado. Y después, otro indicador que es importante y tiene un impacto mucho más grande en una economía como la nuestra, es el riesgo país. El riesgo país es un indicador de confianza, que lo publica un privado, lo publica la JP Morgan, la banca Morgan, y básicamente lo que nos dice el riesgo país es cuál es la diferencia entre un bono local y un bono de los Estados Unidos. ¿Y qué les estoy diciendo acá? Básicamente, ¿cuál es la diferencia de un rendimiento que tiene que darse localmente y el rendimiento de un bono de los Estados Unidos? ¿Qué significa un rendimiento? O sea, la plata más que tiene que pagar un bono local con respecto a los Estados Unidos. Y si hablamos de un bono local, un bono local un bono es un título que el sector público va a colocar en el mercado, o sea, es cómo se va a financiar el sector público. Y si hablamos de financiarse, por normal los bonos van a tener diferentes estructuras, no nos vamos a meter en eso, pero cuando hablamos de un rendimiento y hablamos de financiarnos, lo más fácil que se nos va a venir a la mente es la tasa de interés. Entonces, como para simplificarlo esto, lo que nos va a decir el riesgo país es cuánto más tenemos que pagar la tasa de interés con respecto a la tasa de los Estados Unidos, de un bono de la Fed, de la Reserva Federal a 10 años. Pero básicamente son los puntos adicionales que le vamos a tener que sumar a la tasa de los Estados Unidos para que un activo argentino sea rentable. Van a influir otros factores también, como el riesgo de devaluación. Pero en principio el riesgo país es el riesgo de que Argentina no te pague. Entonces por eso le vas a tener que agregar unos puntos adicionales. Entonces cuando se habla del riesgo país que está en 600 puntos básicos o 900 puntos básicos, son básicamente puntos adicionales de tasa de interés que le vamos a tener que agregar. Entonces, de nuevo, esto es, lo van a encontrar como el Envy Plus. Yo lo agregué, no agregué la última info en cuanto estaba. Pasa que esto tiene mucha fluctuación y yo les dije recién 600 puntos básicos, pero creo que ahora con todo el tema de sí, ya subí los 1000. Ya está, sí, ya se pasó un poquito. Pero bueno, hace un mes estaban 600 más o menos. Hace un mes, no, hace pocos días estaban 600. Pero bueno, sepan que el riesgo país va a influir en nuestra tasa de interés. Y van a ser puntos adicionales de tasa que vamos a tener que dar con respecto a la tasa libre de riesgos, entre comillas, de un bono de los Estados Unidos a 10 años. Bien, ¿alguna duda o consulta? Ahora sí, ya terminamos con la clase y ya estamos casi en horario, así que dentro de todo bastante bien. Dejo de presentar. Bien, ¿dudas, consultas, comentarios? No, profe, perfecto todo. Bien, 47. Perdí a 2 en el camino, pero para hacer o sea, ustedes estamos en martes, pero yo los veo como la clase del viernes a la noche presencial en la universidad, son un montón, así que estoy re contento. Pero bueno, ¿dudas, consultas? No, profe. No, profe. Muy bien. Profe. Bueno, yo la presentación ya se la subí. Y bueno, nada más. Nos estamos viendo el viernes. Si llega a ver ¿qué unidad veremos el viernes para poder imprimirlo? Sí. El viernes vamos a empezar a ver la unidad número 5, la clase número 8. Vamos a empezar a meternos en lo que es la estructura productiva. Vamos a hablar de algo de geografía económica y algo de recursos naturales.
O sea, que ya nos vamos a ir a otro tema diferente. Profe, ¿y esta Sí. qué clase sería? Esta es la clase número 6. Ok, Esta es la unidad número 3, clase número 6. gracias. Con el profesor Serna van a seguir viendo la unidad 1, bueno, van a ver crecimiento económico la próxima clase, y después toda la unidad 2, que son los sectores macroeconómicos. Van a ver sector público, sector monetario, sector externo, sector monetario y sector público, si no me equivoco en ese orden. Así que bueno. Después, bueno, también, pero se los comento la clase que viene, más que nada para que no se mareen, pero no todos los temas que empecemos a ver ahora conmigo van a entrar en el parcial, en el primer parcial, más que nada para que no tengan tanto cúmulo de contenido, porque si no se vuelve un montón. Pero bueno, después la clase que viene el viernes lo organizamos bien, que es lo que... va a entrar hasta la unidad 4, para que se den una idea. Pero después hablamos bien cómo es el parcial y esas cosas. Así que bueno. Buenísimo, profe, muchas gracias. Bueno, si no hay dudas, muchas gracias y bueno, buena Gracias, semana. profe. Gracias, Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe. Buenas noches. Chau, chau. Chao, profe.